Hola, muy buenos días. Te saluda tu amigo Alejandro. A finales del año pasado, es decir, el 31 de diciembre, te compartí el audio llamado Fe, de Mero Cristianismo, del autor Lewis. En este día, quiero poner sobre tus oídos la segunda parte de este título. Hemos hablado en la primera parte que la cuestión de la fe surge después de que un hombre ha hecho lo posible por practicar las virtudes cristianas y ha descubierto su fracaso, y ha visto que incluso si pudiera ponerlas en práctica, solo le estaría devolviendo a Dios lo que ya era de Dios. En otras palabras, descubre su insolvencia. Pues bien, una vez más, lo que a Dios le importa no es exactamente nuestras acciones. Lo que le importa es que seamos criaturas de una cierta calidad, la clase de criaturas que Él quiso que fuéramos, criaturas relacionadas con Él de una cierta manera. No añado y relaciones entre ellas de una cierta manera, porque eso ya está incluido. Si estás bien con Él, inevitablemente estarás bien con todos los demás. Del mismo modo que si todos los rayos de una rueda encajan correctamente en el centro y en el aro, estarán inevitablemente en la posición correcta uno con otros. Y mientras un hombre piense en Dios como un examinador que le ha puesto una especie de examen, o como la parte contraria de una especie de pacto, mientras esté pensando en reclamaciones y contrarreclamaciones entre él y Dios, diremos, aún no está en la relación adecuada con Él. No ha comprendido lo que Él es o lo que Dios es, y no puede entrar en la relación adecuada con Dios hasta que no haya descubierto el hecho de nuestra insolvencia. Cuando digo descubrimiento, realmente quiero decir descubrimiento. No simplemente repito como un loro. Naturalmente, todo niño, si recibe una cierta clase de educación religiosa, pronto aprenderá a decir que no tenemos nada que ofrecerle a Dios que no sea ya suyo, y que ni siquiera le ofrecemos eso sin guardarnos algo para nosotros. Pero estoy hablando de descubrir esto realmente, descubrir por experiencia que esto es verdad. Ahora bien, no podemos, en ese sentido, descubrir nuestro fracaso en guardar la ley de Dios, salvo haciendo todo lo posible por guardarla y después fracasando. A menos que realmente lo intentemos, digamos lo que digamos, en lo más recóndito de nuestra mente siempre estará la idea de que si la próxima vez lo intentamos con mayor empeño, conseguiremos ser completamente buenos. Así, en un sentido, el camino vuelta hacia Dios es un camino de esfuerzo moral, de intentarlo cada vez más con empeño. Pero en otro sentido, no es el esfuerzo lo que nos lleva de vuelta a casa. Todo este esfuerzo nos lleva a ese momento vital en el que nos volvemos a Dios y le decimos, tú debes hacerlo, yo no puedo. Ahora bien, es importante que nos sintamos esta pregunta. ¿He llegado yo a ese momento? No debemos de contemplar nuestra mente para ver si va haciendo un progreso. Eso lo desvía mucho. Cuando ocurren las cosas más importantes de nuestra vida, a menudo no sabemos en ese momento lo que está sucediendo. Un hombre no se dice a menudo, vaya, estoy madurando. Muchas veces es solo cuando mira hacia atrás cuando se da cuenta de lo que ha ocurrido y lo reconoce como lo que la gente llama madurar. Esto puede verse incluso en las cosas sencillas. Un hombre que empieza a observar ansiosamente si se va a dormir, muy probablemente permanecerá despierto. Del mismo modo, aquello de lo que estoy hablando ahora
puede no ocurrirle a todos como un súbito relámpago. Tal vez sea tan gradual que nadie pueda señalar la hora o incluso un año en particular. Y lo que importa es la naturaleza del cambio en sí, no cómo nos encontramos mientras está ocurriendo. Es el cambio de sentirnos confiados en nuestros propios esfuerzos al estado en que desesperamos de hacer nada por nosotros mismos y se lo dejamos a Dios. Sé que las palabras dejárselo a Dios pueden ser mal interpretadas, pero por el momento deben de quedarse ahí. El sentido en el que el cristiano se lo deja a Dios es que pone toda su confianza en Cristo. Confía en que Cristo de alguna manera compartirá con él la perfecta obediencia humana que llevó a cabo desde su nacimiento hasta su crucifixión. En otras palabras, que Cristo hará a ese hombre más parecido a él y que en cierto sentido hará buenas sus deficiencias. En el lenguaje cristiano, compartirá su filiación con nosotros, nos convertirá como Él en hijos de Dios. Si prefieres verlo de este modo, Cristo nos ofrece algo por nada. Incluso nos los ofrece por nada. En cierto modo, toda la vida cristiana consiste en aceptar ese asombroso ofrecimiento. Pero la dificultad está en alcanzar el punto en el que reconocemos que todo lo que hemos hecho y todo lo que podemos hacer es simplemente nada. Para algunos, lo que nos hubiera gustado es que Dios hubiera tenido en cuenta nuestros puntos a favor y hubiese ignorado nuestros puntos en contra. Y podemos decir una vez más, en cierto modo, puede decirse que ninguna tentación es superada hasta que no dejamos de intentar superarla. En otras palabras, hasta que no tiremos la toalla. Pero claro, no podríamos dejar de intentarlo del modo adecuado y por la razón adecuada hasta que no lo hubiéramos intentado con todas nuestras fuerzas. Y en otro sentido aún, dejarlo todo en manos de Cristo no significa naturalmente que dejemos de intentarlo. Confiar en Él quiere decir, por supuesto, intentar hacer todo lo que Él nos dice. No tendría sentido decir que confiamos en una persona si no vamos a seguir su consejo. Así, si verdaderamente te pusiste en sus manos, esto debe de significar que estás tratando de obedecerle. Pero también significa que lo estás haciendo de una manera nueva, de una manera menos preocupada, no haciendo estas cosas para ser salvos, sino porque Él ya ha empezado a salvarnos. No con la esperanza de llegar al cielo como recompensa de nuestras acciones, sino inevitablemente queriendo comportarnos de una cierta manera porque cierta visión del cielo ya está en nosotros. Los cristianos a menudo han discutido sobre si lo que conduce a Cristo de vuelta a casa son las buenas acciones o la fe en Cristo. En realidad, yo no tengo derecho a hablar de una cuestión tan difícil, pero a mí me parece algo así como preguntar cuál de las dos cuchillas de la tijera es más útil. Un serio esfuerzo moral es lo único que nos llevará al punto en el que tenemos que tirar la toalla. La fe en Cristo es lo único que en ese punto te salvará de la desesperación. Y de esa fe en Él deben de venir inevitablemente las buenas acciones. Hay dos parodias de la verdad de las que diferentes grupos de cristianos han sido en el pasado acusados de creer por otros cristianos. Tal vez nos ayuden a ver claramente la verdad. Uno de los grupos fue acusado de decir: las buenas acciones son lo único que importa. La mejor de las buenas acciones es la caridad. La mejor clase de caridad es dar dinero.
La mejor cosa a la que dar dinero es la iglesia. De modo que dando 10,000 pesos y nosotros te ayudaremos. La respuesta a esta insensatez, por supuesto, sería que las buenas acciones hechas por este motivo, hechas con la idea de que el cielo puede comprarse, no serían buenas acciones en absoluto, sino solo especulaciones comerciales. Al otro grupo se le acusó de decir, la fe es lo único que importa. En consecuencia, si tienes fe, no importa lo que hagas. Peca. Amigos míos, pasarla bien. Y Cristo se ocupará al final de que eso no importe. La respuesta a esta insensatez es que si lo que llamas la fe en Cristo no implica pensar en la mínima atención a lo que Él dice, entonces no es fe en absoluto. No es fe ni confianza en Él, sino solo aceptación intelectual de alguna teoría acerca de Él. La Biblia parece dar por resuelto el asunto cuando pone ambas cosas juntas en una misma frase. La primera mitad de esta frase es trabajar en nuestra propia salvación con temor y entremecimiento, lo que hace pensar que todo depende de nosotros y de nuestras buenas acciones. Pero la segunda mitad dice, porque es Dios quien trabaja por ti, lo que hace pensar que Dios lo hace todo y nosotros nada. Me temo que esa es la clase de cosas con las que nos encontramos en el cristianismo. Estoy intrigado, pero no sorprendido, porque ahora estamos intentando comprender y separar en comportamientos estancos exactamente lo que Dios y lo que hace el hombre cuando Dios y el hombre trabajan juntos. Y naturalmente, empezamos a pensar que es como dos hombres que trabajan juntos. De modo que se podría decir, él hizo esto y yo hice aquello. Pero de esta manera de pensar, hace agua. Dios no es así. Él está dentro de nosotros, además de fuera. Incluso, si pudiéramos comprender quién hace qué, no creo que el lenguaje humano pudiera expresarlo adecuadamente. En un intento de expresarlo, diferentes iglesias dicen cosas diferentes. Pero encontrarás que incluso aquellas que insisten con más vehemencia en la importancia de las buenas acciones, te dicen que necesitas fe. E incluso aquellos que insisten con más vehemencia en la fe, te dicen que hagas buenas acciones. En todo caso, yo no voy a pasar de aquí. Creo que todos los cristianos estarán de acuerdo conmigo si digo que a pesar de que el cristianismo parece un principio de tratar solo de moralidad, solo de reglas, deberes y culpa y virtud, nos conduce más allá de todo eso, hasta algo que lo trasciende. Uno tiene una visión de un país en la que no se hablan de esas cosas, salvo tal vez en broma. Todos los que allí habitan están llenos de lo que llamamos bondad del mismo modo que un espejo está lleno de luz. Pero ellos no lo llaman bondad, no lo llaman nada, ni siquiera piensan en ello. Están demasiado ocupados mirando la fuente de la que ello mana. Pero esto se acerca al punto en el que el camino pasa más allá de los confines de nuestro mundo. No hay nadie cuyos ojos pueda ver mucho más allá de eso. Pero los ojos de mucha gente pueden ver más lejos que los míos. Muy bien, amigos, hasta aquí dejaremos el audio de hoy. Te recomiendo que vuelvas a escuchar la parte primera del capítulo Fe y nuevamente esta,
para comprender mejor su contenido. Y recuerda, siempre habrá oportunidades de parecernos más a Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.